Imagina un cable que no solo puede conducir corriente, sino también soportar un rayo, la presión subterránea y décadas de funcionamiento sin fallos. ¿Dónde nace? En fábricas donde el cobre se estira hasta el grosor de un cabello y los polímeros se funden en torres tan altas como un edificio de 10 pisos. Aquí se crean las arterias de la energía, las mismas que alimentan ciudades enteras. Pero el verdadero secreto es otro. ¿Cómo un error de una micra puede arruinar un proyecto millonario? Mira hasta el final y descubrirás qué hay realmente dentro de un cable de potencia que mantiene el mundo iluminado. ¿Y en tu país todavía usan líneas aéreas o ya están pasando a las subterráneas? Una parte significativa de la red energética de Estados Unidos fue construida hace varias décadas y necesita modernización. La sustitución de las viejas líneas aéreas por cables subterráneos de alta tensión es una de las tendencias clave para aumentar la fiabilidad y la resiliencia de la red. Nos encontramos en las instalaciones de una de las empresas líderes en la producción de productos de cable, donde nacen las soluciones para la infraestructura energética del futuro. Es un complejo de alta tecnología que combina años de experiencia, desarrollos científicos avanzados y los equipos más modernos. Nuestra misión es proporcionar al mundo cables fiables, eficientes y seguros, capaces de soportar cargas extremas y funcionar en las condiciones más difíciles. Cada gran proyecto comienza con elementos fundamentales. Para nosotros, esto es materia prima de alta calidad. En la base del cable se encuentra el conductor, el corazón que conduce la corriente eléctrica. Utilizamos cobre o aluminio, cuidadosamente seleccionados por su pureza y conductividad eléctrica. Estos metales nos llegan en forma de varillas o alambrón y son el punto de partida para la creación de un conductor fiable. La primera etapa de producción es el trefilado. En talleres especializados, con la ayuda de potentes máquinas de trefilado, el grueso alambrón se transforma gradualmente en un alambre fino del diámetro deseado. Este proceso requiere una alta precisión y un control constante, ya que incluso las desviaciones más pequeñas pueden afectar las características eléctricas del futuro cable. Utilizamos un trefilado de múltiples etapas, que permite lograr una geometría y propiedades mecánicas ideales del alambre. El alambre obtenido se dirige luego a las máquinas de cableado. Aquí, cientos o miles de alambres individuales se unen en un único conductor monolítico. La configuración del cableado puede ser diferente, desde la clásica redonda hasta la sectorial, lo que garantiza la compacidad y el uso eficiente del espacio dentro del cable. El cableado no solo le da resistencia al conductor, sino que también optimiza sus características eléctricas, reduciendo el efecto pelicular y las pérdidas de energía. Cada conductor pasa por un estricto control de calidad para garantizar la ausencia de defectos. Una vez que el conductor está formado, llega una etapa críticamente importante: la aplicación del aislamiento. Es el núcleo de la protección del cable, que garantiza su resistencia eléctrica y seguridad. Los cables de alta tensión requieren el más alto nivel de aislamiento, por lo que utilizamos materiales poliméricos modernos. Su excepcional resistencia dieléctrica, resistencia a altas temperaturas y durabilidad lo convierten en la elección ideal. El proceso de aplicación del aislamiento se realiza en líneas de extrusión verticales. Son una de las estructuras más altas de nuestra fábrica, alcanzando varias decenas de metros. Aquí, el conductor pasa por un cabezal de extrusión especial, donde en una sola pasada se le aplican 3 capas: una pantalla semiconductora interna, el aislamiento principal de polietileno reticulado y una pantalla semiconductora externa.
Las pantallas semiconductoras desempeñan un papel clave en la nivelación del campo eléctrico, previniendo la aparición de descargas parciales que podrían dañar el aislamiento. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de absoluta limpieza, en las llamadas salas blancas, donde se controla estrictamente la cantidad de partículas de polvo en el aire para evitar cualquier impureza en el aislamiento. Después de la extrusión, el cable pasa por zonas de vulcanización y enfriamiento. En la torre de vulcanización, bajo la influencia de alta temperatura y presión, el polietileno adquiere su estructura reticulada final, lo que mejora significativamente sus propiedades mecánicas y térmicas. Luego, el cable se enfría lentamente, lo que previene tensiones internas y deformaciones. Este ciclo es vital para garantizar la durabilidad y fiabilidad del aislamiento en condiciones de servicio. La siguiente etapa es la aplicación de una pantalla metálica. Puede ser un enrollamiento en espiral de alambres de cobre o una cinta de cobre. La pantalla metálica cumple varias funciones importantes. Sirve para la puesta a tierra, protege de las influencias electromagnéticas externas y, lo más importante, garantiza la seguridad en caso de daño del aislamiento, desviando la corriente de cortocircuito. Prestamos especial atención a la densidad y uniformidad de la aplicación de esta capa. Para los cables destinados a ser instalados en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo, en el suelo con posible daño mecánico o bajo el agua, se prevé una protección adicional: el blindaje. Puede ser un enrollamiento de cintas o alambres de acero, que proporciona una protección mecánica excepcional contra las influencias externas. Los cables blindados tienen una mayor resistencia a la tracción, a los impactos y a la abrasión, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los entornos más hostiles. La etapa final es la aplicación de una cubierta protectora externa. Está hecha de compuestos poliméricos especiales, resistentes a la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. La cubierta externa es la primera línea de defensa de todo el cable, protegiéndolo de los factores agresivos del medio ambiente. Utilizamos diferentes tipos de cubiertas, dependiendo de las condiciones específicas de servicio, incluidos materiales que no propagan la llama para aumentar la seguridad contra incendios. Realizamos pruebas de alta tensión, verificamos la resistencia dieléctrica del aislamiento, medimos las descargas parciales. Son chispas microscópicas que pueden indicar defectos ocultos en el aislamiento. Nuestro objetivo es detectar cualquier punto débil potencial antes de que el cable salga de la fábrica. También controlamos la resistencia del conductor, el grosor del aislamiento, las dimensiones geométricas, las propiedades mecánicas y muchos otros parámetros para asegurarnos de que cada metro de nuestro producto cumple con los más estrictos estándares internacionales. Además, se realizan pruebas de durabilidad, resistencia a los ciclos de calentamiento-enfriamiento, exposición a ambientes agresivos y radiación ultravioleta. Solo los cables que han superado con éxito todas estas pruebas reciben la autorización para ser enviados al cliente. Esto garantiza que nuestro producto servirá durante décadas, cumpliendo de manera fiable sus funciones. Cuando el cable ha pasado todas las verificaciones, se enrolla en tambores especiales de gran diámetro. Cada tambor se etiqueta cuidadosamente, indicando todos los datos técnicos necesarios. Luego, los cables terminados se transportan a los lugares de instalación, donde se convertirán en parte de la red energética global. Es importante señalar que la fiabilidad de una línea de cable no solo depende del propio cable, sino también de la calidad de su instalación y de la colocación de los terminales y empalmes.
Estos componentes son una parte integral del sistema de cable, asegurando una conexión eléctrica fiable y la hermeticidad del cable. Nuestros especialistas también proporcionan consultas y formación sobre la instalación correcta para garantizar el funcionamiento impecable de todo el sistema. Lo sostienes en tus manos todos los días. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ese pequeño gránulo, con el que se fabrican bolsas, botellas e incluso piezas de aviones, nace del petróleo? En las profundidades de la Tierra, un líquido negro se transforma en brillantes cristales de plástico que definen el rostro del mundo moderno. Pero hay un secreto. ¿Qué es más caro hoy, un barril de petróleo o un kilogramo de estos gránulos? ¿Y por qué incluso la basura se ha convertido en materia prima para una nueva industria? Mira hasta el final y descubrirás cómo del desecho nace el futuro. ¿Sabes si en tu país se producen gránulos de plástico o solo se importan? Escríbelo en los comentarios. Las principales regiones de producción siguen siendo Asia, Europa y América del Norte, con China ocupando más del 30% del mercado mundial. En el mundo, la mayoría de los gránulos se fabrican a partir de polietileno, polipropileno y poliestireno. La gran mayoría de la producción se concentra en gránulos de materia prima virgen, pero los volúmenes de gránulos secundarios, plástico reciclado, están creciendo, en línea con la tendencia del desarrollo sostenible. El costo del plástico y los gránulos varía según el tipo de polímero, la región y los precios mundiales del petróleo y el gas. La tendencia al alza de los precios en el año 2025 está relacionada con la escasez de materias primas, los problemas logísticos y las nuevas normativas medioambientales. ¿Y qué tienen que ver los precios del petróleo? Te preguntarás. ¿De qué crees que están hechos? Sí, el petróleo es la principal materia prima virgen para la producción de gránulos de plástico. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos de diferente composición y peso molecular, y es la fuente de compuestos químicos tan importantes como el etileno, el propileno, el estireno y otros monómeros que sirven como bloques de construcción para los polímeros. El proceso comienza con el procesamiento primario del petróleo en las plantas petroquímicas, donde el petróleo crudo se somete a una destilación fraccionada. Como resultado, se obtienen diferentes fracciones: gasolinas, queroseno, diésel y, lo que es más importante para la industria de los polímeros, productos petroquímicos como etileno, propileno, butileno, benceno y otras sustancias químicas. El etileno y el propileno, obtenidos del petróleo, se someten a una polimerización posterior en reactores especiales, lo que permite crear cadenas poliméricas de diferente longitud y estructura. De ellos se forman el polietileno, el polipropileno y otros plásticos, que luego se convierten en gránulos. A la producción llegan materiales poliméricos en forma de polvos, pastas o trozos refundidos, así como residuos de materias primas secundarias. Todos los materiales se comprueban minuciosamente para asegurar que cumplen con los estándares de pureza, humedad y tamaño de partícula. Para garantizar la homogeneidad, la materia prima suele secarse previamente, ya que un exceso de humedad puede reducir la calidad de los gránulos y provocar defectos durante el procesamiento. A continuación, la materia prima entra en un extrusor, la máquina principal para la producción de gránulos. El extrusor es un largo tubo con un tornillo sin fin en su interior, que gira y empuja la materia prima hacia adelante. Durante su movimiento, el polímero se calienta hasta su punto de fusión, que para diferentes tipos de materiales plásticos oscila entre 150 y 300 grados Celsius.
Es importante que la temperatura esté estrictamente controlada para evitar el sobrecalentamiento o una fusión insuficiente. En estado fundido, el polímero pasa a través de un molde especial, la hilera, que le da al material la forma necesaria para las siguientes operaciones. Generalmente, son finas varillas o hilos. Después de la conformación, llega una etapa muy importante, el enfriamiento. Las varillas se envuelven o se pasan por un baño de agua fría para estabilizar rápidamente las propiedades del material, evitar deformaciones y conservar la dureza necesaria. Las varillas finalmente enfriadas se alimentan a una máquina de corte, donde cuchillas especiales las cortan en gránulos uniformes. El tamaño y la forma de los gránulos pueden variar según los requisitos de la aplicación final, pero en general, los gránulos tienen forma de pequeños trozos cilíndricos u ovalados de 2 a 5 milímetros de longitud. Los gránulos obtenidos pasan por un control de calidad, donde se verifican sus propiedades físico-químicas, homogeneidad, tamaño y pureza. Solo después de la aprobación, los gránulos se envasan en sacos o silos, preparándose para su envío a las fábricas de productos de plástico. El componente ecológico es cada vez más importante. La producción de gránulos a partir de materias primas recicladas cuenta con el apoyo a nivel estatal en muchos países. Las inversiones en tecnologías de reciclaje y reutilización de plásticos están aumentando significativamente, y el mercado de biogránulos y materiales compuestos se está expandiendo. La materia prima secundaria para la producción de gránulos de plástico son los residuos plásticos reciclados, que se reutilizan para fabricar nuevos materiales y productos. Existen dos tipos principales: los residuos de producción, es decir, restos de materia prima virgen pura sin impurezas, y los residuos domésticos o industriales, que ya han sido utilizados y pueden contener contaminantes. Después de la recolección de los residuos poliméricos, se clasifican por tipo de plástico. Los termoplásticos más comunes para el reciclaje son el polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el tereftalato de polietileno. Ahora entienden por qué es necesario clasificar cuidadosamente la basura. La clasificación es muy importante para evitar la mezcla de polímeros de diferentes tipos, lo que podría empeorar la calidad de los futuros gránulos. La siguiente etapa es la trituración o el desmenuzamiento, donde los residuos de plástico se cortan en pequeños trozos. Luego se lavan a fondo para eliminar la suciedad, la grasa, las etiquetas y otras impurezas. Después, se secan para eliminar el exceso de humedad y preparar el material para la fusión. A continuación, la materia prima secundaria pasa por la aglomeración, un proceso en el que el material triturado se calienta y se mezcla hasta alcanzar un estado plástico. Luego se enfría y se forma en pequeñas bolas, el aglomerado. Generalmente, el aglomerado se granula después, obteniendo gránulos que, por su aspecto y propiedades, son muy similares a los gránulos vírgenes y pueden utilizarse para la producción de nuevos artículos. El uso de gránulos vírgenes es importante para productos complejos y de alta responsabilidad, donde se requiere la máxima resistencia y durabilidad. Al mismo tiempo, la producción de materia prima virgen requiere más energía y recursos en comparación con la secundaria, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías de procesamiento y reciclaje. Y los gránulos secundarios se utilizan para fabricar los mismos tipos de productos que la materia prima virgen: películas, bolsas, contenedores, materiales de construcción, piezas de uso industrial y mucho más. El desarrollo del mercado de materias primas secundarias está estimulado por los esfuerzos en política ambiental, el aumento de los estándares de eliminación y el progreso tecnológico.
Al mismo tiempo, existen desafíos. La calidad de los gránulos secundarios depende de la pureza y la clasificación, y no todos los tipos de plástico se prestan bien al reciclaje secundario. Esto exige la necesidad de estandarización, nuevas soluciones tecnológicas y trabajo de concienciación entre la población. En el año 2025, a nivel mundial, continúan las investigaciones activas y las inversiones en el desarrollo de tecnologías de reciclaje secundario de plásticos, incluido el desarrollo de nuevos materiales y métodos químicos que podrían mejorar radicalmente la situación ecológica. Imagina, el neumático negro común que vemos todos los días en la carretera es el resultado de la química, la física y la ingeniería más precisas. En su interior hay más de 200 componentes, entre los que se encuentran el caucho, el acero e incluso materiales de los chalecos antibalas. Soporta temperaturas de más de 2000 grados en las pruebas y recorre millones de kilómetros de tests antes de llegar a las ruedas de tu coche. Pero el verdadero secreto no está en cómo nacen los neumáticos, sino en lo que sucede con ellos después de su muerte. Porque si ves este video hasta el final, verás cómo Michelin convierte los residuos en el futuro. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos anualmente. Esto corresponde a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entre los fabricantes de neumáticos, junto con Bridgestone y Goodyear. Los componentes principales para la fabricación de la mezcla para los futuros neumáticos son el caucho natural, el caucho sintético, el negro de humo, la sílice, el cordón metálico, los aros de talón, el cordón textil y los aditivos químicos. El caucho natural se produce a partir de la savia del árbol de hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Es el componente principal para crear la banda de rodadura, que garantiza el agarre a la carretera. Michelin incluso ha creado sus propias plantaciones de hevea para controlar la calidad. El caucho sintético se fabrica a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Se utiliza para elementos que requieren una mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente hollín de madera. Se añade al caucho para hacerlo más resistente y duradero. Se obtiene como subproducto de la industria petroquímica. La sílice se utiliza para reducir la resistencia a la rodadura, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico es necesario para reforzar los neumáticos, haciéndolos más resistentes. El cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón aseguran una unión hermética del neumático con la llanta de la rueda. El cordón textil está compuesto por poliéster y nylon o aramida. Es un material que se utiliza en los chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y resistencia a la rotura. Los antioxidantes y estabilizadores contenidos en la mezcla protegen los neumáticos de la acción de los rayos ultravioleta y el ozono. Y el azufre se utiliza para la vulcanización del caucho. La materia prima se transporta a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se fabrican los neumáticos. Las mayores capacidades de producción de Michelin se encuentran en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En general, Michelin tiene más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechos los neumáticos. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de humo, la sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de unos 170 grados Celsius. La mezcla obtenida se lamina varias veces entre rodillos para lograr una consistencia homogénea. Michelin utiliza fórmulas de mezcla patentadas que se desarrollan en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para los neumáticos de gama alta, a la mezcla se le añaden nanocompuestos para mejorar el agarre. Michelin produce neumáticos para diferentes sectores,
Esto incluye coches de pasajeros, camiones y neumáticos para coches deportivos que participan en carreras, así como para aviones. Para la producción de neumáticos Michelin, se utilizan anualmente más de 800.000 toneladas de caucho natural. Esto representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. Y de caucho sintético, se utiliza alrededor de 1.200.000 toneladas. A continuación, de la mezcla se hace la banda de rodadura. Mira cómo el caucho se estira en largas cintas y luego se corta al ancho necesario. Los flancos se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Ya en la etapa de desarrollo del neumático, un equipo de diseñadores y tecnólogos crea un modelo tridimensional del neumático. De este modelo se hace posteriormente una matriz. El grabado en la matriz se realiza con láser o con herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho del neumático se derrite y adquiere la forma de la matriz. El caucho llena todas las ranuras del molde, incluyendo los lugares con inscripciones, logotipos y detalles decorativos. Como resultado, el neumático obtiene inscripciones y elementos claros y duraderos. Algunos neumáticos tienen logotipos o inserciones de colores. En tales casos, se añaden previamente segmentos especiales de caucho de color en los lugares necesarios de la matriz. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especiales se entrelazan hilos textiles y de acero, que luego se impregnan de caucho. Todos los componentes de los neumáticos se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se coloca la capa interna, que funciona como sellador. A continuación, se añaden los cordones textiles y de acero para darle resistencia. Luego, se instalan los aros metálicos para fijar el neumático a la rueda. Y después, los elementos externos. El neumático ensamblado se llama crudo y todavía no está listo para su uso. Cada modelo de neumático pasa por hasta 1 millón de kilómetros de pruebas antes de su lanzamiento a la producción. Mira ahora cómo se produce el proceso de vulcanización. Los neumáticos crudos se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura de casi 200 grados y se mantienen bajo presión durante 10 o 15 minutos. Durante la vulcanización, el caucho se vuelve resistente y en la superficie del neumático aparece el dibujo de la banda de rodadura. Cada neumático pasa por un control de rayos X, una prueba de equilibrado y una prueba de hermeticidad. Algunos modelos se prueban en condiciones extremas para asegurarse de su resistencia. Algunos neumáticos Michelin tienen una garantía de kilometraje de hasta 100.000 kilómetros. Michelin recicla los neumáticos viejos, fabricando con ellos materiales para la construcción de carreteras. Los neumáticos se recogen en puntos de reciclaje especiales, estaciones de servicio o empresas que se dedican a la recogida de residuos. Parte de los neumáticos se recicla directamente en las fábricas locales, otros se transportan a centros especializados. Los neumáticos se revisan. Una parte de ellos, aproximadamente el 15%, se restaura para su reutilización después del recauchutado. Es decir, simplemente se les reemplaza la banda de rodadura y el neumático es apto para circular durante un tiempo más. El resto se envía al reciclaje. Mira cómo los neumáticos viejos se cortan y trituran en máquinas especiales en pequeños trozos. El cordón metálico y las fibras textiles se separan con imanes y filtros de aire. El caucho se utiliza para crear granulado de caucho, que se emplea en la construcción de carreteras, campos deportivos o para la fabricación de nuevos productos. ¿Qué nuevos productos son esos?, te preguntarás. Pueden ser alfombrillas para el coche o suelas de zapatos. Así es la interesante segunda vida de los neumáticos. Primero recorren el mundo y después andan. Anualmente, en el mundo, se generan alrededor de 1.500 millones de neumáticos viejos, y su eliminación incorrecta puede causar graves daños al medio ambiente. El metal, después de la limpieza y la refundición, se utiliza en la metalurgia, y el textil se recicla en aislantes o materiales de insonorización.
En Europa, se recicla alrededor del 95% de los neumáticos viejos, mientras que en los países en desarrollo, esta cifra puede ser solo del 20 o 30%. En algunos países, los neumáticos viejos se sumergen en el agua para crear arrecifes artificiales para peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo son criticadas por el riesgo de contaminación. Cada año, en el mundo, se producen más de 2 millones de toneladas de miel, pero solo unos pocos kilogramos de este tipo pueden alterar la conciencia humana. En las altas montañas de Nepal, donde incluso el aire parece venenoso por la altitud, los cazadores de la tribu Gurung arriesgan sus vidas para recolectar la miel loca, un líquido que cuesta más que el oro y puede provocar visiones. ¿Por qué esta miel está prohibida en algunos países? ¿Y qué siente una persona que la prueba? Mira hasta el final y descubrirás lo que los propios cazadores de miel ocultan. La miel, con su valor nutritivo, propiedades medicinales e incluso su capacidad para prolongar la vida, es considerada un tesoro natural en muchas partes del mundo, lo que la eleva más allá del estatus de un simple alimento. ¿Conoces la miel loca? En las montañas más altas de Nepal crece esta miel única, y solo los cazadores de miel más valientes pueden llegar a ella. La gente de la tribu Gurung se enfrenta a peligrosos obstáculos en busca de la miel loca, que es famosa por sus potentes propiedades curativas y su delicioso sabor. Esta es una historia real que le sucedió a uno de los cazadores de miel. Tashi, un joven cazador de la tribu Gurung, partió en su primera cacería seria a las altas montañas de Nepal. Siguiendo las antiguas tradiciones de su pueblo, escaló un acantilado escarpado para recolectar la valiosa miel loca. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Una ráfaga de viento repentina lo arrancó de la inestable escalera de bambú y apenas logró agarrarse al borde del acantilado, sosteniendo en sus manos un largo palo para recolectar la miel. En ese momento, se dio cuenta de todo el peligro del oficio que habían practicado sus antepasados. Aunque pudo aguantar y continuar con su trabajo, este incidente quedó grabado en su memoria para siempre, como una lección sobre la importancia de la precaución y la concentración en una tarea tan arriesgada. Al regresar a casa, Tashi contaba esta historia con orgullo y respeto por las tradiciones de su pueblo, pero también con la conciencia de que la naturaleza no perdona los errores. Antes de emprender la expedición, la gente de Gurung inspecciona cuidadosamente cada escalera de bambú. Para cada búsqueda de miel, es necesario ser valiente y estar bien preparado, ya que todas son bastante difíciles. Superan acantilados de aproximadamente 3.000 metros, con escaleras de bambú, sujetas por una delgada cuerda de seguridad. Trabajar a tal altura, combinado con la presencia constante de enormes abejas, es muy arriesgado. Con un largo palo llamado tango, cortan hábilmente los panales, de 1 o 2 kilogramos, haciéndolos caer en cestas de bambú que se encuentran abajo. La miel, conocida por sus propiedades reconstituyentes, puede ser un verdadero elixir de salud. Sin embargo, si se consume incorrectamente, puede causar efectos secundarios, como alucinaciones e incluso una leve intoxicación. Esta miel contiene grayanotoxina, una sustancia capaz de afectar el sistema nervioso humano, provocando alteraciones temporales de la conciencia. Debido a la dificultad y el peligro de su extracción, así como a sus propiedades únicas, la miel loca se ha convertido en un verdadero manjar, cuyo costo alcanza los $136 por kilogramo. El alto precio también está relacionado con la rareza de este producto, ya que su caza requiere una increíble habilidad y valentía por parte de los cazadores de miel. Los buscadores de miel siguen a las abejas que acuden a un arroyo alrededor del mediodía para recoger agua para enfriar las colmenas. Para determinar la ubicación exacta, utilizan binoculares y en el futuro podrán usar dispositivos de sistema de posicionamiento global que se están desarrollando actualmente. Los cazadores de miel necesitan mucha experiencia para trepar a los enormes árboles donde viven cientos de colonias de abejas y luego, con el humo que emiten, ahuyentar a las abejas.
Las abejas tendrán suficiente comida para el invierno si recogen la miel en la colmena con cuidado, usando un ahumador y cuchillos, sin dañar la miel almacenada dentro de la colmena. Para que la caza de miel no se detenga, después de cada recolección, marcan el árbol para poder volver al año siguiente. Gracias a sus propiedades nutritivas y medicinales, la jalea real, un material valioso producido por las abejas obreras, se encuentra entre los productos naturales más preciados. La jalea real se recolecta de manera muy delicada y fina. Cuando se retira la abeja reina de la colmena, sus ayudantes comienzan a preparar jalea real para alimentar a las futuras larvas. En la siguiente etapa, los trabajadores, con la ayuda de agujas de injerto especiales, insertan las larvas en celdas de cera de abeja o de plástico para reinas durante el periodo de gestación, que dura de 12 a 18 horas. La jalea real está lista para ser recolectada después de 72 horas. La extracción de las larvas antes de obtener la jalea real es un proceso muy delicado. La cuidadosa recolección manual de cada gota de jalea real garantiza su calidad excepcional. La cantidad máxima de jalea real que una colmena puede producir es de 22 kilogramos, y la jalea real de la mejor calidad, elaborada por abejas alimentadas con flores de colza, puede costar hasta $150 por kilogramo. La demanda mundial de jalea real, promocionada como un elixir de salud, está en constante crecimiento. Cuando escuchas la frase «la miel más cara del mundo», la expresión «miel de Manuka» probablemente sea lo primero que te viene a la mente. Los bosques vírgenes de Nueva Zelanda son la fuente de la miel de Manuka, la variedad más cara del mundo. Los frascos de 230 gramos de miel de Manuka cuestan $4.664 cada uno. Y no es para menos. Este néctar, que habita en las colmenas, es a la vez raro y nutritivo. Uno de los numerosos beneficios para la salud y la belleza de la miel de Manuka es la presencia del compuesto químico antibacteriano metilglioxal, o MGO. Recolectar la miel de Manuka es muy difícil, ya que las abejas tienen que volar 6 kilómetros para llegar a los lugares de floración, y la temporada de floración dura solo 12 días al año. La recolección de la miel de Manuka requiere todo un conjunto de conocimientos especiales y equipos de última generación. La miel se recolecta y extrae con equipos complejos y helicópteros durante un periodo de 2 a 6 semanas. Esto explica por qué pagarás 20 veces más por la miel de Manuka que por la miel común. Según el libro Guinness de los Récords, un kilogramo de la miel turca Centauri puede costar hasta $10.800, lo que la convierte en la miel más cara del planeta en 2021. La miel, con cualidades medicinales y gustativas, recolectada en colmenas y cuevas a una altitud de entre 1.900 y 3.000 metros, absorbe los minerales de su duro entorno. La producción anual es de solo 33 kilogramos, y el proceso de recolección tarda 15 años, por lo que es bastante rara. El nombre del comprador y el hecho de que cada frasco se llena a mano y se recubre de oro subrayan su singularidad y valor. Los antiguos egipcios practicaban la caza de miel silvestre, uno de los métodos de recolección de miel más antiguos que se conservan. Esta actividad data de hace 4.500 años. En las antiguas pinturas egipcias, los apicultores, con la ayuda de cuerdas y velas, escalaban acantilados escarpados o árboles para obtener la miel. Estas pinturas, que son una parte integral de la apicultura moderna, representan el uso del humo por parte de los antiguos egipcios para apaciguar a las abejas. Los antiguos egipcios veneraban la miel por sus numerosas propiedades beneficiosas, incluyendo sus aplicaciones culinarias y medicinales, así como por su papel en los ritos de momificación y en las ofrendas a los dioses. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex,
que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande,
como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad.
Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera
y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico, capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable. Cada año, en el mundo, se producen más de 100 toneladas de materiales, pero solo uno de ellos desafía las leyes de la física. No es metal ni plástico, es grafeno. Un material más delgado que el ADN humano, pero 200 veces más resistente que el acero. Imagina, una sola capa de él podría soportar el peso de un elefante balanceándose en la punta de un lápiz. Es más ligero que el aire, transparente como el vidrio,
y, al mismo tiempo, conduce la corriente mejor que el cobre. Pero lo más interesante es que todavía no conocemos los límites de sus posibilidades. Mira hasta el final. Descubrirás cómo algo casi invisible puede cambiar el futuro de toda la industria. Así pues, el grafeno es un material bidimensional que consta de una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una densa red bidimensional en forma de hexágonos. Posee una serie de propiedades únicas que lo hacen increíblemente prometedor. Los átomos de carbono en el grafeno están unidos entre sí por enlaces covalentes extremadamente fuertes. En esencia, cada átomo forma parte de una red absolutamente densa e impecable. Cuando intentamos estirar, perforar o romper una lámina de grafeno, en realidad estamos intentando romper estos enlaces. Lo singular es que cuando se aplica una fuerza externa a la red, no se rompe sin más. En cambio, la perfecta red hexagonal asegura una distribución uniforme de la tensión por todo el material. Los físicos han descubierto que para perforar una lámina de grafeno perfecta con un lápiz, por ejemplo, se necesitaría una fuerza comparable al peso de un elefante balanceándose en la punta de ese lápiz. ¿Por qué hablamos precisamente de peso? Este es un punto críticamente importante. Cuando los científicos comparan materiales, evalúan su relación específica de resistencia a peso. Por ejemplo, el acero es un material resistente, pero también es muy pesado. Y el grafeno es tan resistente como el acero, e incluso más, pero su peso es insignificante. Una hoja de grafeno es tan delgada que 1 kilogramo de este material podría cubrir un área comparable a varios campos de fútbol. Esto significa que si tomáramos un trozo de grafeno y un trozo de acero de alta calidad del mismo peso, el grafeno soportaría 200 veces más carga antes de deformarse o romperse. Esta característica lo convierte en el candidato ideal para crear materiales compuestos ultraligeros y ultrarresistentes para la industria aeroespacial, blindajes y equipamiento deportivo de alta tecnología. Imagina que incluso la más mínima adición de grafeno a materiales comunes, como plásticos o resinas epoxi, puede transformarlos en algo completamente nuevo. Los científicos ya están trabajando en la creación de chalecos antibalas ultrafinos, pero impenetrables, que pesan mucho menos que la armadura de Kevlar tradicional. Añadir una pequeña cantidad de grafeno al hormigón puede hacerlo significativamente más resistente a las grietas y los daños, prolongando la vida útil de puentes y edificios. Las carrocerías y fuselajes de aviones, creados a base de grafeno, serán más ligeros, lo que supondrá un ahorro considerable de combustible, pero al mismo tiempo se volverán mucho más resistentes y seguros. Así, el grafeno es la encarnación de una paradoja. Es casi invisible, pero en resistencia supera a los metales más fuertes. Esto abre una era completamente nueva en la ciencia de los materiales, donde los materiales son a la vez ligeros, flexibles e insuperablemente resistentes. La producción de grafeno es un verdadero rompecabezas para los científicos. Se puede obtener de 3 maneras principales, que difieren en precio, calidad y volúmenes de producción. Imagina que tienes la tarea de fabricar una lámina finísima, pero tiene que ser perfecta. El primer método es la exfoliación mecánica. Es la forma en que se descubrió el grafeno. Aquí todo es simple. Tomamos grafito común, que es una pila de capas de carbono, e intentamos arrancar de él una sola capa. Los científicos literalmente usaron cinta adhesiva para arrancar capas repetidamente hasta que en la cinta quedaba esa misma capa monoatómica necesaria. Esto produce el grafeno más puro e ideal, un verdadero diamante para la investigación fundamental. Pero el problema es obvio.
Este método es terriblemente lento, imposible de escalar, y solo es adecuado para laboratorios. El segundo enfoque es la exfoliación química. Se necesita cuando queremos obtener mucho grafeno, para añadirlo a baterías, plásticos o tintas. Aquí no jugamos con cinta adhesiva, sino que usamos artillería química pesada. El grafito se sumerge en ácidos y oxidantes muy fuertes, que penetran entre las capas de carbono y comienzan a separarlas. El resultado es una mezcla espesa. Luego, se trata con ultrasonido, como si fuera una batidora, y las capas de grafito se separan finalmente en agua u otro disolvente. Esto se llama óxido de grafeno. Después de esto, el óxido de grafeno necesita ser reducido para que vuelva a conducir la electricidad. Este método es barato y produce grandes volúmenes, pero el producto final siempre tiene muchos defectos e impurezas. Es adecuado para compuestos, pero no para la electrónica sensible. El tercer y más prometedor método es la deposición química de vapor. Es la tecnología para crear lienzos de grafeno de alta calidad y gran tamaño, necesarios para pantallas táctiles o microchips. Aquí no arrancamos nada, sino que cultivamos el material desde cero. Se toma una fina lámina de metal, generalmente de cobre, y se calienta fuertemente, hasta 1000 grados Celsius. Luego, en el horno se introduce un gas que contiene carbono, por ejemplo, metano. Los átomos de carbono, liberados del gas, se depositan sobre el cobre al rojo vivo, que sirve como una plantilla ideal. Se autoensamblan en una impecable red de panal de una sola capa. Este método produce alta calidad y permite hacer grandes láminas de grafeno, lo cual es clave para la industria. Lo más difícil después de esto es retirar con cuidado la película de grafeno de la base metálica y transferirla al material deseado, por ejemplo, a un plástico flexible, sin dañar la frágil estructura. Si hablamos de dinero, el mercado mundial de grafeno se valora actualmente en cientos de millones de dólares estadounidenses y, según la mayoría de las previsiones, crecerá muy rápidamente, a menudo duplicándose cada pocos años. Los analistas esperan que para finales de la década, este mercado pueda superar los 1000 millones de dólares. Esto demuestra que los inversores creen en la adopción masiva del grafeno. A diferencia de los productos básicos, el mercado del grafeno está muy segmentado por tipo y calidad. La mayor parte de la producción en peso es de óxido de grafeno reducido y escamas de grafeno. Se fabrican por el método químico y se utilizan para reforzar compuestos, recubrimientos y tintas. Son baratos, pero tienen muchos defectos. Es el llamado volumen barato. ¿Y qué hay de la calidad cara? La menor parte en peso, pero la más cara en valor es el grafeno puro de una sola capa en forma de películas. Se necesita para la electrónica de alta tecnología y es muy caro debido a la complejidad de su producción y transferencia. El mercado de la producción de grafeno está muy concentrado en Asia, especialmente en China. Las empresas chinas son líderes mundiales en la producción de grandes volúmenes de grafeno para baterías y supercondensadores, precisamente el que se hace por el método químico. Las empresas europeas y estadounidenses, por regla general, se centran en el desarrollo de formas de grafeno más tecnológicas y puras, es decir, películas para las industrias aeroespacial y electrónica.